¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a este seminario. Vamos a hablar acerca de la norma mexicana NMX 069, un tema sumamente importante para todos los que se están integrando y se dedican a la integración del sistema de detección de incendio. El día de hoy nos acompaña de fábrica Alonso Aguilar, gerente territorial de Honeywell. Entonces, aquí le voy a pasar la palabra a Alonso para que nos pueda dar la presentación y cualquier duda que tengan, favor a escribirla ahí en la sección de preguntas y al final vamos a tener ahí un espacio para contestar cada una de ellas. Bienvenido, Alonso, bienvenido todos, buenos días. Excelente, muy buenos días a todos. Gracias por la introducción, Osvaldo. Pues sí, como bien mencionas, vamos a platicar hoy sobre esta norma mexicana NMX 069. Yo soy Alonso Aguilar, soy Territory Manager para la división Honeywell Fire Building Products. Y bueno, estoy también como vicepresidente de la División de Alarma y Detección del Consejo Nacional de Protección contra Incendio. Y estuve participando tanto en el desarrollo de esta norma como algunas otras referencias que vamos a comentar en este webinar. Si tienen dudas, de favor vayan dejándolas en el chat y por ahí las vamos resolviendo sobre la marcha. Adelante, Osvaldo. Siguiente. Bueno, el objetivo de este webinar es exponer una visión general de esta norma. NMX 069 es una norma de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Explicar un poco el contexto normativo y vamos a mencionar los aspectos más relevantes de cada capítulo. Adelante. En la agenda, bueno, vamos a entender primero por qué o cuál es la diferencia entre una NMX y una NOM. A explicar un poco el antecedente de los grupos de trabajo, cómo se desarrolla esta norma, que lo pueden tomar como referencia para cualquier tipo de normas. La realidad es que los procesos son muy similares. Y vamos a entrar a hacer las referencias al contenido de la norma, ¿no? La visión general del contenido y concluiremos platicando qué son los estándares de competencia y cómo se relacionan con estas normas. Siguiente. Bueno, pues todo debe tener un porqué. Antes de empezar, esta norma, pues el objetivo principal y de manera de entendimiento del contexto es, tenemos aquí en México, como en muchos otros países de Latinoamérica principalmente, que el tema de los incendios, a pesar de ser un tema muy recurrente, no tiene la atención adecuada para la protección de los edificios. Sobre todo en los centros de trabajo, en industrias, almacenes, también en vivienda vertical, en uso mixto y como no, en residencias o en casas, habitación, departamentos, pues en todos los ámbitos ocurre. Entonces, el objetivo principal de esta norma, pues es establecer criterios de protección mínimos para evitar, pues, lo que se menciona aquí, ¿no? Como lo que pasó en la guardería, una tragedia donde pues hubo muchas pérdidas de niños por no tener una protección adecuada. Entonces, lo que buscamos, antes que nada, es pues tener un México sin víctimas de incendios. Ese es el porqué, es la misión por la cual estuvimos trabajando esta norma. Siguiente. ¿En dónde aplica? Esta norma aplicaría en los centros de trabajo y en las edificaciones. Ya vamos a mencionar cómo es el proceso para determinar un riesgo en un centro de trabajo. La realidad es que, y en la tercera columna mencionamos la NMX, que es el cómo. Esta norma establece el cómo vamos a diseñar, instalar y mantener, comisionar estos sistemas. Pero en el dónde también, además de que estará referenciado en la NOM 002 para aplicar en todos los centros de trabajo,
también hay una iniciativa y se está trabajando para establecerlo como obligatorio dentro del Código de Construcción de la Ciudad de México. Entonces, este código pues se aplica absolutamente a todas las edificaciones, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes o muy grandes. Entonces, el cómo, pues ya es a donde vamos a introducirnos hoy a hablar a detalle del contenido. Siguiente. ¿Quién lo debería hacer? ¿Quién debería instalar o inspeccionar estos sistemas? Pues para eso están, y también vamos a hablar de la certificación CEDASI, que es la certificación en diseño de alarmas contra incendio, que avala pues que alguien está preparado para diseñar estos sistemas, entregar todo lo que requiere la norma NMX 069 y entender los objetivos principales del sistema, ¿no? Y cómo y los criterios generales para la ubicación de los dispositivos, etcétera. Entonces, esto lo veremos en el CEDASI. El CETRASI, que es otro logo que aparece ahí, aplica más para la parte de rociadores, que es la NMX 066, a la cual no vamos a platicar el día de hoy, pero para que lo tengan como referencia también. Siguiente. ¿Y qué productos instalar? Pues aquí hablamos de sistemas que estén aprobados principalmente UL en el mercado mexicano y con el tratado TEMEC que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues se nos facilita la comercialización de equipos con aprobaciones norteamericanas. Es muy importante mencionar esto también porque existen algunos otros equipos en el mercado que no cuentan con estas aprobaciones de UL y que hoy en día que el mercado no está completamente regulado, pues puede haber o utilizar estos otros sistemas, pero todo está apuntando a que nos vamos a alinear a las certificaciones UL. Por eso es importante y mencionar, pues todas las marcas de Honeywell Fire cumplen con UL y con FM, ¿no? Que son los sellos de garantía de que nuestros productos están diseñados y probados pues para salvaguardar vidas. Entonces, esto es un poco del contexto de por qué esta norma. Siguiente. Uno más, por favor. Bueno, la NMX 069 es perdón, ¿no será que nos brincamos ahí un slide? No estoy seguro, Osvaldo. Sí, el slide 6. Un segundito, es que se movió aquí. Un segundo. Sí. Esa es la siguiente, perdón. Exacto. Sí, es muy importante este slide porque hay que diferenciar una NOM, que es una norma oficial mexicana, contra una NMX, que es una norma mexicana. Las normas oficiales las expiden pues diferentes entidades, dependencias, mientras que las normas mexicanas las expide la Secretaría de Economía. La principal característica también es que las normas oficiales son de carácter obligatorio, mientras las normas mexicanas su cumplimiento es de carácter voluntario. Existen algunas excepciones que ahora vamos a comentar, pero por su naturaleza una norma mexicana o NMX, su cumplimiento es voluntario. Y bueno, las normas oficiales establecen información, requisitos y procedimientos para establecer parámetros que permitan evaluar y evitar riesgos a la salud, al medio ambiente, animales y a la población. Por ejemplo, la NOM 002, que es de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que ahorita vamos a comentar, pues es la norma que establece los requisitos de prevención y protección contra incendio, que lastimosamente no se ha renovado desde el 2010 y cuyos requerimientos en alarma y detección están en un apartado que prácticamente no los hace obligatorios, están en las guías de referencia.
En las normas mexicanas, estas establecen especificaciones de calidad sobre productos, procesos y servicios. Siguiente. ¿Cuándo se vuelve obligatoria una NMX? Esto es un extracto de la Ley Nacional de Metrología y Normalización, que hoy en día ya no es vigente porque fue sustituida por la Ley de la Infraestructura de Calidad, pero esto sigue aplicando, ¿no? Una NMX se puede hacer obligatoria, punto 1, cuando así lo pida una norma oficial mexicana. Si la NOM 002, una vez que se actualice, llame al cumplimiento obligatorio de la NMX 069, en automático se hace obligatoria la NMX 069. Punto número 2, cuando las autoridades de cualquier orden de gobierno establezcan como exigible un estándar. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, para cualquier edificio de inversión pública, que establezcan como estándares la NMX 069, pues también debe de ser obligatoria. De hecho, el número 3 sí habla que las dependencias y entidades públicas de cualquier orden de gobierno hagan exigible un estándar para los bienes o servicios que adquieran, liciten, arrienden o contraten. Entonces ya tenemos una norma mexicana a la cual pueden hacer referencia y por ende se hace obligatoria. También en la iniciativa privada, las personas, propietarios, dueños, patrones que manifiesten que sus bienes, productos y procesos cumplan con dicho estándar, se vuelve obligatoria. Y finalmente, cuando otras leyes o reglamentos lo establezcan como obligatorios. Les mencionaba y las dos iniciativas que estamos empujando principalmente es la número 1, que habla de la norma NOM 002 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que esperemos pronto se concluya su aprobación. Es una norma que ya está concluida el proyecto. Y en el número 5, el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que en muchos casos es la referencia para la actualización de reglamentos de otros estados. En realidad es la principal referencia para todos los demás estados. Pues también si lo hacemos obligatorio en este reglamento, pues poco a poco va a ir haciendo obligatorio en los demás estados, ¿no? Entonces, estas son las dos iniciativas que actualmente estamos trabajando para volver este reglamento, esta NMX de aplicación obligatoria. Siguiente. Hablando un poco del grupo de trabajo, es importante que sepan que esta norma, pues, y cuando vean la norma, que por ahí te voy a pedir, Osvaldo, que la puedas compartir. Es una norma de dominio público, no tiene derechos de autor ni nada, es una norma que todos podemos acceder. En las primeras páginas mencionan, creo que 2 o 3 páginas de quienes participamos en el desarrollo de esta norma. Por mencionar a los actores más importantes, pues el AMRASI, que fueron pues los principales propulsores y quienes participaron activamente con su comité técnico para el desarrollo de la norma, la Cámara de Comercio, Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, el Consejo Nacional de Protección contra Incendio, UL de México, ¿no? Entre algunos otros actores. Pero esto pues da validez de que es una norma consensuada, en la cual se tomaron en cuenta pues muchas perspectivas diferentes, ¿no? Tanto como desde la parte de protección contra incendio como especialistas, pero también desde la parte como usuario de estos sistemas o como propietario de los inmuebles que se van a proteger. En Honeywell pues consideramos esto muy importante, el cumplimiento de las normas. Siempre vamos a estar del lado de este lado, de que se sigan todos los lineamientos de las normas, porque no solo nos interesa hacer los productos con la mejor calidad, el mejor desempeño, la mejor tecnología, sino también asegurar que se instalen y mantengan de manera adecuada. Siguiente. Bueno, un poco de presentar aquí del Consejo Nacional de Protección contra Incendio, que
que pues representa al sector y a las autoridades, al sector de protección contra incendio, no solo de detección, sino también de protección pasiva, que son las puertas cortafuego, o de sistemas de supresión o extinción como rociadores, agentes limpios, sistemas de bombeo, todo lo que tenga que ver con protección contra incendio, incluyendo investigaciones de incendio, peritaje, pues está representado en este consejo, en el cual Honeywell forma parte pues desde su inicio, ¿no? Hemos sido parte fundamental del desarrollo de este consejo y bueno, poco a poco se ven algunos avances que han tenido, como estas regulaciones, entre otras cosas. Siguiente. Ahora, pasando al contenido de la norma, bueno, ya mencionamos cuál es el objetivo de la norma, no, más bien el objetivo general del webinar. Mencionamos qué es una NMX y qué es una NOM y cómo una NMX puede hacerse de cumplimiento obligatorio, y también mencionamos un poco cómo es el proceso o quiénes participaron en el proceso del desarrollo de esta norma. Finalmente, olvidé mencionar que una vez que el proyecto de norma está concluido, se somete a consulta pública en el Diario Oficial de la Federación, donde cualquier persona física o moral puede emitir comentarios sobre u observaciones sobre cualquier parte de la norma, ¿no? Y decir, yo no estoy de acuerdo en que diga A, mejor debería decir B, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el consenso general y final que se hace. Una vez que el comité recibe los comentarios, se responden, se aplican los que deban de aplicarse o se objetan los que no apliquen, y entonces entra para allá para consulta, para norma para aplicación. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación el 15 de febrero del 2021. Me parece que es del 2022, perdón. Aunque la norma dice 2020, que fue el año en que se sometió a consulta, ya en la fecha de su aplicación fue 2022. Entonces, ya entrando al contenido de esta NMX, dejando de fuera las NOM y todo lo demás, pues vamos a revisar uno por uno estos apartados. Adelante. Siguiente slide. Creo que faltó uno atrás. Sí, el objetivo y campo de aplicación, bueno, está muy claro, no voy a leerlo todo, pero en pocas palabras trata del diseño, instalación, ubicación de... en estas normas no pudimos usar el término prueba por algún tema de jurisdicción, que pruebas hace más referencia a temas de probar equipos, y aquí estamos hablando de probar sistemas, por eso se usa el término ensayo o verificación de funcionamiento, también lo vamos a encontrar, ¿no? Pero en general... Creo que ahí te perdimos un poco, Alonso, ¿no escuchamos? ¿Sí nos escuchas por ahí, Alonso? A ver, un segundito, por favor. Perdimos el micro de Alonso. Un segundo, por favor. ¿Nos escuchas por ahí, Alonso? ¿No te escuchamos?
A ver, Alonso, ¿ahí me escuchas? A ver si me pueden escuchar a mí. Sí, ya te escucho. Listo, perfecto. Por ahí alguien me silenció y ya no podía hablar. Listo. Gracias. Sí. Pues bueno, estábamos hablando del objetivo y campo de aplicación. Aquí menciona sistemas de alarmas de incendio, pero también otros sistemas como estación de supervisión, sistemas públicos de notificación, equipos de advertencia de incendio y sistemas de comunicaciones de emergencia, que prácticamente hace referencia a sistemas de voceo. Entonces, absolutamente todo lo que tenga que ver con la detección y la notificación, por aquí está establecido en esta norma. Cabe aclarar que la principal referencia para esta norma fue la NFPA 72, versión 2013. Pues esta fue es la principal referencia de esta norma. Siguiente slide. Las referencias normativas, aquí vamos a hacer referencias a algunas normas oficiales. La NOM 001, que es la de Secretaría de Energía, que es de instalaciones eléctricas. La 154, equipos contra incendio, o la 208 de sistemas de radiocomunicación. Siguiente slide. Bueno, en la parte de términos y definiciones, pues ahí es donde encontramos un glosario de los términos muy específicos de los sistemas de alarma. Hablamos, por ejemplo, de las alarmas no deseadas, que se pueden clasificar en desconocidas, maliciosas o no intencionales. Hablamos de lo que significa aprobado para uso contra incendio, lo que generalmente se describa como approved, esto implica pues que han sido probados a través de otros laboratorios que no sea el mismo fabricante, ¿no? Como Factory Mutual, como UL, entre otros, esos son los más reconocidos. Así es que aquí en el 3, siempre que haya algún término que no ubiquen bien, pueden ir al capítulo 3 y van a encontrar su definición. Siguiente. El capítulo 4 es muy importante. Antes de seguir con el contenido, para quienes ya han conocido la NFPA 72, en la NFPA 72 existen muchos capítulos que están reservados. En realidad la norma tiene cerca de 28 capítulos, de los cuales solo hay como 17 que sí tienen contenido y los demás dicen reservado, reservado, reservado. Por temas de la regulación mexicana no está permitido tener capítulos reservados, de tal manera que pues siempre vamos a tener unos números consecutivos, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, este capítulo 4 que habla de la documentación mínima requerida para un proyecto, corresponde al capítulo 7 de la NFPA 72. Acá los vamos a ver consecutivos. Y mencionaba la importancia de contar con documentación. En los sistemas de alarma y detección, el mayor problema que existe en un sistema operando cuando hay que dar mantenimiento es que no se tiene la documentación de proyecto. Se desconoce la ubicación de los dispositivos. Probablemente dando un recorrido se puedan ver los que sí están a la vista, pero no módulos o detectores mismos que estén protegiendo áreas ocultas, pues no sabemos que están ahí. Se desconoce las trayectorias de canalización, se desconoce la cédula de cableado, si es un cableado clase A o clase B, y también muy importante, pues se desconoce cómo está programado el sistema para operar, ¿no? Un mismo hardware puede tener una cantidad infinita de programaciones o de secuencia de operaciones diferentes. Finalmente, como muchos sistemas, estamos hablando de señales de entrada, señales de salida y una interrelación
entre estas, es decir, qué entradas van a activar qué salidas. Por eso es muy importante, y quienes se especialicen o busquen especializarse en el tema de diseño de sistemas, que especifiquen proyectos desde cero, pues se tendrán que echar un clavado a este capítulo. ¿Cuáles son los documentos mínimos que requerimos? Bueno, para un diseño siempre existen dos tipos de diseño, un diseño prescriptivo y existe otro método de diseño que se llama basado en desempeño, que es mucho más complejo. En el 90-95% de los casos trabajamos diseños prescriptivos, en el cuales debemos de tener una memoria técnica descriptiva que a manera literal describa, sin muchos tecnicismos, cuál es el objetivo del sistema, dónde está ubicado, qué dispositivos consta, cómo va a operar, etcétera. Es necesario tener un diagrama unifilar que muestre la distribución y tipos de circuitos y cuál es la secuencia de conexión de los mismos. Obviamente los planos de planta donde se muestra la ubicación de los dispositivos, el equipo de control, entre otras cosas, y marca aquí algunas otras indicaciones que debe tener, como la referencia del norte, que no es otra cosa más que la flechita que nos indica dónde va el norte. Siguiente. Una representación gráfica, nombres de las áreas, es muy importante que tengan nombres de las áreas, sobre todo en proyectos que todavía no se construyen, el diseñador cómo determina el grado de riesgo de un área, ¿no? No va a proteger de la misma manera una sala de juntas como una sala de resguardo de material inflamable, o una sala de carga de baterías de montacargas, ¿no? Por eso es importante que existan nombres de todas las áreas en el plano. La secuencia de operación, que es el punto 4, a manera de matriz entrada-salida, o que llamamos comúnmente como causa-efecto, establece cómo se interrelacionan las entradas con las salidas. Debe incluirse también especificaciones técnicas de los equipos, manuales, y dos cálculos son los que nos pide la norma. Uno son cálculos de baterías, cuando se suministran baterías de respaldo, también en el 98% usamos baterías de respaldo, aunque no es la única opción, existe la opción de UPS o otros métodos de respaldo para asegurar que cuando hay un incendio y se vaya la luz, que es lo primero que ocurre, porque muchos incendios ocurren por temas eléctricos, pues estamos asegurando que el tablero y el sistema de detección sigue operando, ¿no? También nos pide tener cálculos de caída de voltaje para los circuitos de los dispositivos de notificación. Si tenemos un circuito NAC o Notification Appliance Circuit con 15 sirenas estrobo en una longitud de 300 metros, ¿cómo vamos a garantizar que la última sirena estrobo va a recibir el voltaje mínimo requerido para operar? Para eso se corren estos cálculos de caída de tensión. Sonarán complejos, pero el inciso 7 y 8, tenemos un software que se llama CLSS Tool Suite. Pueden buscar o preguntar acá a Osvaldo, porque tenemos ya un webinar que habla sobre cómo se realizan estos cálculos. Este software basado en la web es muy fácil de usar, no es nada de otro mundo, y eso ya nos genera los cálculos que requerimos para respaldar nuestro proyecto. Ajá, y hasta el 8, hasta el punto 9 hablamos de, hasta el 10. Hablamos de requisitos que se hacen durante la instalación de un sistema, ¿no? Viene el formato completo de finalización, más adelante está el formato, no hay que inventarlo. También el de inspecciones y pruebas, la norma ya tiene estos formatos, prácticamente los sacamos y los metemos en un formato con el logo de su empresa y los usan ya para con sus clientes. También nos pide copia de base de datos de la programación específica. Esto es muy importante. Ustedes como integradores, cuando hacen algún trabajo ya de instalación de un sistema, pues hay una base de datos de programación del panel. Y el sistema que ustedes instalaron o diseñaron, instalaron y pusieron en marcha, en realidad pues ya es del propietario. No existe ningún motivo para que ustedes se queden con la información
La realidad es que el propietario, y malamente muchas veces no lo hacen, pero ellos ya son los propietarios del sistema y de la operación y mantenimiento de este, y ellos deben de tener esta base de datos, ¿verdad? Es una muy mala práctica que todavía se ve mucho en México. Esperemos cada vez pues seamos más profesionales. Es muy mala práctica pues no entregar toda la documentación, no entregar las contraseñas de programación, porque piensan que con eso ya van a tener de por vida el servicio de mantenimiento de determinado usuario. Por favor, no lo hagan. Mejor empeñémonos en dar un buen servicio y en entregar todo al usuario final, porque realmente así es como logramos lo que buscamos, ¿no? Que salvaguardar vidas independientemente de quién dé servicio a un sistema. Los planos as-built, ya como están construidos, sabemos siempre hay cambios entre lo que se diseña y lo que se construye. Y bueno, documentación de inspección previo mantenimiento. Y 14, registros, retención de registros de mantenimiento. Ya durante la vida útil del sistema, conforme se va dando mantenimiento, pues se deben de tener registros de qué se hace, cuándo se hace, qué se limpia, qué se mide, todo lo que se hace mantenimiento. Estos son registros que debe de tener pues ya ahora el usuario final, ya no tanto el integrador. Siguiente. Ok, aquí dice algo importante, que esta norma no contempla el diseño basado en desempeño, solo contempla el diseño prescriptivo. Un poco de más características sobre los planos as-built, sobre los registros de finalización y la accesibilidad a la documentación. Aquí dice que todo sistema debe instalarse un gabinete con la documentación en lugar donde se encuentre ubicada la unidad del control o el panel de control. A un ladito del panel debe haber un gabinete donde estén todo esto que mencionamos, planos, diagramas, cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, muy, muy relevante saber cómo se hacen estos documentos. Una parte importante, obviamente, pues es la intervención de un sistema y la normalización de un sistema que tiene problemas, pero también es muy relevante que todo quede bien documentado y que sea accesible. Siguiente. En el capítulo 5 vamos a hablar de los fundamentos. Aquí vienen pues algunos requisitos como de los equipos, mencionando que deben de estar aprobados para uso contra incendio. Esto significa que hayan pasado pruebas de algún laboratorio externo que no sea la fábrica. Las pruebas mayormente, reitero, se hacen a través de UL y FM. Acá también vienen los formatos de registro de finalización, los formatos de inspección y prueba, y mencionan las calificaciones del personal. ¿Cuáles son las calificaciones que debe tener quien diseña el sistema? Como en México, al igual que en Latinoamérica, no existe una carrera de ingeniería en protección contra incendio, como sí lo hay en Estados Unidos y otros países. Pues aquí, ¿qué es lo que avala que alguien sabe diseñar? ¿Un certificado de fábrica? No. Los fabricantes nos enfocamos a certificar en cómo se instalan y programan los equipos, pero no en cómo se diseñan. Para eso está esta norma, ¿no? Que establece los criterios. Pero existe una certificación que se hace a través del CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Esta certificación se llama CEDACI, o Certificación en Diseño de Alarmas contra Incendio. Y quien busque especializarse en el tema de diseño, pues debe de buscar tener esta certificación. Reitero, esto hoy en día no es algo obligatorio, pero pues para allá vamos. Este año posiblemente ya lo sea, ¿no? De tal manera que hoy en día pues cualquiera puede hacer un diseño y decirle al usuario final, que generalmente desconoce estos temas, pues tú ocupas 20 detectores, 3 estaciones manuales y 5 sirenas. Pero ¿quién avala que esa volumetría, las coberturas, las alturas estén correctas? Pues esto lo va a hacer una persona certificada en CEDACI, ¿no? Entonces estas serían las competencias del diseñador. Más adelante hablamos un poco más de CEDACI. Siguiente slide.
Así como vienen las calificaciones del diseñador, vienen del instalador también. Hablamos sobre la fuente de alimentación primaria de los sistemas, que debe ser una fuente única para el sistema de detección de incendio, no debe de compartir otras cargas. Esta fuente también de la alimentación secundaria, nos dice la norma que un sistema debe de tener baterías de respaldo para soportar el funcionamiento del sistema durante 24 horas en stand-by, seguido de 5 minutos en alarma cuando tenemos notificación por sirenas o 15 minutos en alarma cuando tenemos notificación por voceo. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? CLSS Tool Suite, herramienta de Honeywell gratuita para hacer estos cálculos de baterías de respaldo. Siguiente. Hablamos en fundamento sobre los tipos de señales, las señales de alarma, de supervisión o de condición de problema. Lo que son las alarmas no deseadas, porque generalmente se conocen como falsa alarma, ¿no? Hubo una falsa alarma, pero hay más clasificaciones de una falsa alarma. Por mencionar el ejemplo más común, los diseñadores ponen detectores de humo en una cocina donde hay presencia de humo en operación normal y se activa, obviamente se activa la alarma y suelen decir fue una falsa alarma, cuando la realidad no fue una falsa alarma, fue una alarma real. En ese caso es una alarma no intencional, ¿no? Pero de que hubo humo en la cocina. Es una mala práctica de diseño. En todas las cocinas siempre hay que considerar detectores térmicos. Entonces, pues hay que nombrar cada tipo de señal por su nombre, ¿no? Existen varios tipos de alarmas no deseadas. Siguiente. Pasando al capítulo 6, hablamos de los circuitos y trayectorias. Es mucho texto aquí, en realidad creo que es más sencillo de explicar, entender un circuito clase A como un circuito redundante y un sistema clase B como un sistema no redundante. Esto en la práctica o en la topología, ¿cómo es? Bueno, un sistema clase B o un circuito clase B, estoy hablando de un circuito general, puede ser de 24 volts, del lazo de comunicación o de dispositivos de notificación o de voceo, cualquier circuito se podría clasificar en estas dos principalmente, aunque hay otras clasificaciones. Un circuito clase B permite tener derivaciones, mientras que un circuito clase A no permite tener derivaciones. Toda la conexión es punto a punto a punto a punto, sin ninguna derivación o empalme o como se quieren llamar. También un circuito clase B no requiere retornar al panel. Es decir, sales de tu panel a módulos aisladores, tienes 5 derivaciones y finalmente llegas a algún detector o una estación manual y ahí termina tu lazo. En un circuito clase A, sí es necesario, además de conectar de punto a punto sin derivaciones, del último dispositivo del circuito se va a mandar un cable de retorno al panel de control y esto es lo que lo hace redundante. De tal manera que si llega a haber alguna apertura de circuito en cualquier punto, pues vamos a tener comunicación por la salida y por el retorno, ¿no? Entonces estos conceptos son muy básicos en lo de en entender cómo funcionan los circuitos. Está establecido en la norma en capítulo 6. Si quieren aprender más de estos tipos de circuitos, ahí también los voy a invitar a un webinar que ya hemos impartido para Syscom, donde hablamos de los, pues muy a detalle de cómo está este tema de circuitos y trayectorias. Siguiente slide. La supervivencia, además de la topología, hablamos de una supervivencia a nivel 0 cuando no cuentan con protección con supervivencia, pero hay otros niveles. Esto tiene que ver cómo vas a proteger los circuitos, si los vas a poner en algún conduit o en alguna charola. Bueno, aquí hablamos del nivel de supervivencia, ¿no? Nivel 0, nivel 1, siguiente slide.
Existen también nivel 2 y 3, que ya no vamos a mencionar. Vamos a pasar al capítulo 7, que habla de inspección, verificación de funcionamiento y mantenimiento. En el tema de inspección y verificación de funcionamiento, que son las pruebas, ya existen los formatos aquí en la norma. Son formato 13 y 14, establecen la frecuencia y protocolo para la inspección y revisión de funcionamiento. Entonces aquí dice cómo y cada cuándo se deben probar. Los detectores, todos los dispositivos, detectores, módulos, sirenas, bocinas, los circuitos, las fuentes de alimentación, las baterías, los displays, el panel de control, absolutamente para cualquier elemento, el comunicador de alarma, para cualquier elemento del sistema, ya está establecido cómo y cada cuándo se debe probar. Aquí están los formatos. Siguiente slide. En el tema de mantenimiento no existe un formato porque aquí hace referencia a los fabricantes. Entonces, ahí sí hay que recurrir a los datasheets, a los manuales, donde nos digan cómo se hace el mantenimiento. Finalmente, 762 habla de mantener los registros de mantenimiento hasta la siguiente prueba y durante un año, ¿no? De tal manera que idealmente, y para allá vamos, es que cuando llegue a ocurrir algún conato en cualquier inmueble, pues para tema de aseguradora o simplemente de las autoridades, llámese protección civil, bombero, etcétera, van a llegar a decir, ok, si cuentan con un sistema de detección, ¿está su documentación? Sí. ¿Está sus registros de mantenimiento? Pues no, a lo mejor no, probablemente el sistema no estaba ni siquiera funcionando. Entonces, esta es la manera en que se va a respaldar eventualmente que el sistema está operando y ha tenido el mantenimiento adecuado. Siguiente slide. Pasamos al capítulo 8, que habla de dispositivos de iniciación. En general, el dispositivo de iniciación es un componente que origina la transmisión de una condición o cambio de estado. Los estados posibles de un sistema pueden ser estado normal, que es el que siempre queremos que esté un panel, pero también puede estar en estado de problema o en estado de supervisión o lo que menos queremos, estado de alarma, ¿no? Aunque para eso diseñamos el sistema, pero sabemos que ya es una condición de riesgo. Entonces, cualquier dispositivo que es capaz de cambiar el estado del sistema se conoce como un dispositivo de iniciación. Pueden ser los detectores. Aquí hablamos de una cobertura total. Es un tema común que el propietario de un hotel dice, yo por qué necesito proteger el lobby de mi elevador si ahí solo tengo mármol y una maceta, ¿no? ¿Qué se va a quemar ahí? Bueno, aquí esta sección es muy clara. Absolutamente todas las áreas interiores de un edificio o un inmueble a proteger deben de estar protegidas con detectores, ¿no? El argumento en este caso para rebatir algo así de lo que mencionaba de un lobby de elevador es que los elevadores están programados deben de estar programados en las funciones de control de emergencia para cuando ocurra un conato, el elevador en automático se baje al nivel de planta baja, abra sus puertas y deje de operar hasta que se restablezca la alarma. Pero ¿qué pasaría si ese planta baja es donde está ocurriendo el incendio? No vamos a llevar a los pasajeros de la cabina de elevador al incendio. Por eso los lobbies de elevador deben de tener un detector. En dicho caso, va a estar activada la alarma en el lobby de la planta baja y el elevador se iría a un nivel alterno, generalmente un nivel superior o inferior, ¿no? Siguiente slide. Los detectores de calor. Estos detectores, viene aquí en la norma cuál es su cobertura. El modelo, hablando de Notifier, es el FST 951. En Firelight sería el H365. En Silent Night SK Heat. En Fahrenheit IDP Heat. Para cada marca,
pues tenemos estos dispositivos, solo el modelo es diferente porque el protocolo de comunicación con su tablero es diferente. Estos detectores tienen una cobertura no por norma, por el fabricante. Dice aquí que cubren 15.24 metros de centro a centro, siempre y cuando esté ubicado a una altura menor a 3 metros, si queremos cumplir con UL. Si las instalaciones nos exigen cumplir con FM, hablamos de la mitad de la cobertura, 7.62 metros. Siguiente slide. Eso es cuando tenemos una altura menor a 3 metros. Pero si tenemos más de 3 metros, como los detectores de temperatura funcionan pues sensando la temperatura puntual, si tenemos mayor altura, menor radiación de temperatura va a haber, de tal manera que la cobertura se va reduciendo. Y aquí están los factores de reducción. Si instalamos en la tabla, por ejemplo, la sexta fila que dice que está instalado entre 5.5 metros y 6.1 metros de altura, entonces no vamos a hablar de los 15.24 metros, sino vamos a reducir esa cobertura al 64%. Y esa sería la cobertura. A manera de resumen, la cobertura de los detectores de temperatura está en función de la altura en la que se montan. No así las de los detectores de humo. Siguiente slide. Los detectores de humo se pueden instalar en los techos, pero también en el muro, siempre y cuando sea dentro de los 30 centímetros por debajo del techo, como generalmente en los hoteles lo vemos montado en muro, ¿no? Siguiente slide. Aquí habla sobre la cobertura. Los detectores de humo tienen una cobertura de 9.1 metros de diámetro. Ustedes pueden trazar en un plano su sembrado con una circunferencia de 9.1 metros de diámetro y eso va a ser la cobertura de su detector. En algunos puntos también se menciona que tienen una cobertura de 84 metros cuadrados. Porque ¿qué pasa si la habitación, pues ningún área es circular en realidad? Si quieres un detector para una habitación, que son cuadradas o rectangulares, puede salirse un poquito de una largo de 9.1 metros, pero ser menor a 84 metros cuadrados y se usa solo un detector. Siguiente slide. Existe, pues aquí algunos temas de cuando tenemos techos a 2 aguas, de inclinación de los techos, qué distancia deberíamos de considerar en detectores de humo. Siguiente slide. Ahora, los detectores de humo también tienen un factor de reducción, pero no está en función de la altura, sino está en función del movimiento de aire o de los cambios de aire o del flujo de aire que haya en determinada área. ¿Por qué? Porque, bueno, entre mayor flujo de aire, mayor va a ser la disipación del humo y menos probable va a ser que se active un detector. Por eso esta tabla dice que cuando tenemos 6 cambios de aire por hora, desde 6 hasta 7.5 cambios de aire por hora, le estoy leyendo en la segunda columna de abajo para arriba, dice que mantenemos los 84 metros cuadrados de cobertura que tiene el detector. Pero si tenemos más flujo de aire, 8.6 cambios de aire por hora, ya solo vamos a tener 81 metros cuadrados de cobertura. Y así, a mayor flujo de aire, menor es la cobertura. Dirán, pues, ¿cuándo vamos a tener 30 cambios de aire? Por ejemplo, en los data centers, que hay mucho flujo de aire por el sistema de enfriamiento de los servidores, pues ahí la cobertura es mucho menor. ¿Y quién nos determina los cambios de aire por hora? Generalmente, pues la gente que diseñe el aire acondicionado de precisión o de confort, es quien nos puede decir tal, no sé, tal mini split o tal sistema de fan and coils o de chillers te va a dar este flujo de aire. Entonces nosotros determinamos la cobertura. La realidad es que en el 80% de los casos, o 85, estamos usando 84 metros cuadrados porque los flujos de aire no son tantos. Pero existe un mito, una creencia de que también los detectores de humo, su cobertura se reduce en función de su altura, lo cual es incorrecto. Eso solo aplica para los detectores de temperatura. En detección de humo,
es los cambios de aire o el flujo de aire. Siguiente slide. Ok, estaciones manuales. Esta presentación, creo que ahí también Cisco la puede compartir. No quiero leer todos los secciones porque ya también estamos un poco cortos de tiempo, pero aquí nos habla de a qué altura se deben de instalar y cómo se deben de instalar o qué distanciamiento. Siguiente slide. Pasando a los dispositivos de notificación. El 8 habla de iniciación y una vez que iniciemos una alarma, problema o supervisión, entonces vamos a notificar. ¿Cómo vamos a notificar? Pues puede ser, aquí dice un modo audible público contra modo privado. Una notificación en modo público significa que los audiovisuales de todo un inmueble se estarían activando para notificar a la vez a todos los ocupantes del mismo. Un modo privado, que por ejemplo aplica en los hospitales, significa que cuando hay un conato, se va a notificar solo a los responsables de realizar el protocolo de emergencia o de evacuación. Imagínense el caos que representaría una alarma en un hospital donde mucha gente no puede salir por sus propios medios, ¿no? Cuando entran en pánico y las enfermeras y los doctores, por eso ahí no aplica un modo público, ahí aplica un modo privado, donde probablemente notificamos en la central de emergencia, hay una condición de alarma, quienes van a tomar de manera ordenada las riendas pues, para realizar la evacuación. Aquí habla de los decibeles que debemos de tener. De la inteligibilidad en los sistemas de voceo, de la intensidad visual y el espaciado, de los estrobos. Cuando hablamos de intensidad visual, hablamos de las luces estrobos y las candelas que tienen cada uno. Y los requisitos de área de dormir, tono de baja frecuencia. Todas las áreas donde están diseñadas para que haya alguna persona durmiendo, debe de haber dispositivos de notificación de baja frecuencia. Siguiente slide. El capítulo 10 habla sobre las funciones de control de emergencia. Entonces, si tenemos un sistema que ya está bien diseñado, ya sabemos cómo se mantiene y ya tenemos los dispositivos de iniciación y notificación, esa es muy buena parte del sistema, pero ir un paso más allá significa interactuar con otros sistemas para tener el control de la emergencia. Por eso se llama así, función de control de emergencias. En cuestiones prácticas, significa que debemos de interactuar con el HVAC para cuando haya un incendio, deje de inyectar aire y oxígeno que avive el incendio. Que debemos de interactuar con el sistema de elevadores para cuando haya un incendio, la cabina baje, se abra y ya no funciona hasta que se restablezca la alarma. Interactuar con sistemas de presurización de escaleras para evitar que se llenen de humo porque es la ruta de evacuación. Y seguramente han escuchado que en el tema de incendios las fatalidades no se dan precisamente por quemaduras, sino por intoxicación del humo. Entonces hay que tener presurizadas las escaleras y interactuar con los sistemas de control de accesos porque no podemos condicionar a ningún ocupante de un inmueble a que tenga una huella dactilar o una tarjeta para egresar, de tal manera que un incendio debería de liberar los accesos que estén controlados si es que los hay. Entonces, estas son las funciones de control de emergencia, todas estas interacciones. El sistema de detección supervisa o monitorea los sistemas de extinción de incendios, los cuartos de bombas, sensores de flujo de agua, posición de las válvulas, también está considerado como funciones de control de emergencia, ¿no? Entonces, esto es funciones de control, aquí está establecido en el capítulo 10. Siguiente. Otras consideraciones, bueno, aquí vienen algunas cosas sobre la señalización, requisitos de software y firmware, requisitos del sistema o activación del sistema de supresión. Mencionábamos que solo monitoreamos el sistema de PCI, pero sí controlamos los sistemas de supresión por agentes limpios. En aquellas áreas donde no podemos extinguir con agua por la naturaleza de lo que resguardamos ahí, sea un site de servidores, o sea una bóveda con billetes, o sea
Por ejemplo, en Oaxaca protegimos unos archivos de la nación que tienen ahí que resguardaban desde el acta de nacimiento de Benito Juárez, entre otras cosas, pues están protegidos con sistemas de supresión que extinguen a base de gases que desplazan el oxígeno y no con agua, de tal manera que no se daña lo que está ahí dentro. Estos sistemas de supresión sí los controlamos con el sistema de detección de incendios. Bueno, esto se establece aquí en el capítulo 11. Otras consideraciones. Siguiente slide. En otras consideraciones, mencionan la sección 11.12 sobre las señales fuera de las instalaciones. Y esto es un diferenciador de Honeywell Fire que no existe con ninguna marca competidora, que llamamos CLSS por sus siglas en inglés de Connected Life Safety Services. Y esto significa que tenemos un tablero o una red de tableros conectados a la nube para que cualquier persona pueda monitorear el sistema, bueno, cualquier persona designada, claro, pueda monitorear determinado sistema 24/7 desde su teléfono móvil, ¿no? Entonces, están establecidos en los requerimientos para las señales fuera de las instalaciones. Hablemos de, por ejemplo, de una cadena de tiendas de conveniencia que tiene 10,000 sucursales en todo México, pero solo hay un gerente de seguridad patrimonial. ¿Cómo puede él estar sabiendo, saber si ocurre alguna alarma, si se está quemando una tienda, una bodega, o si los gases refrigerantes de una tienda pues generaron alguna explosión, etcétera? Eso es lo que hace CLSS. Permite a través de una aplicación móvil monitorear, ojo, solo monitorear, no controlar, monitorear de manera remota un sistema o N cantidad de sistemas. Siguiente slide. Cuando hablamos de sistemas de comunicaciones de emergencia, o SS por sus siglas en inglés, hablamos de sistemas de voceo. Sistemas que no van a notificar a través de tonos, sino a través de mensajes con instrucciones específicas de lo que se debe de hacer en determinada emergencia. Entonces, estoy seguro que a todos les ha pasado que están en algún centro comercial o en el Walmart o en alguna tienda y se activan las alarmas o el tono de alarma de incendio y destella el estrobo, que generalmente no lo interpretamos como una señal. Y seguimos caminando, seguimos haciendo nuestras compras. Esto no ocurre con un sistema de voceo, porque aquí estamos reproduciendo mensajes pregrabados o de viva voz con instrucciones específicas de lo que hay que hacer, ya no solo en caso de incendio, sino también en caso de sismo. En un incendio, por ejemplo, la instrucción siempre es: no utilice los elevadores, diríjase a las escaleras y evacúe, no entre en pánico, ¿no? Pero en un sismo, para quienes están en Ciudad de México, pues seguramente lo tienen muy claro, es a través, más bien, el protocolo de evacuación en sismo. Si estás arriba de un tercer nivel en un edificio, ya no es evacuar, ya es hacer repliegue, porque lo que suele, ¿cómo se dice?, fracturarse o primero en un sismo, pues son las escaleras, ¿no? Entonces, en un sistema con voceo podemos tener mensajes para cada tipo de riesgo, llámese incendio, llámese sismo, llámese hombre armado, donde la instrucción no sería evacuar, sino resguardarse. Bueno, ahí tenemos los casos de las escuelas, que ya no solo es en Estados Unidos, llámese de un ciclón en las costas, de un derrame de líquidos tóxicos en una refinería o en una planta farmacéutica. Un sistema de voceo nos va a permitir dar instrucciones específicas sobre lo que hay que hacer. Estos sistemas pueden ser de comunicación unidireccional o bidireccional. Siguiente slide. Y se pueden clasificar en estratos. Aquí mencionamos 4 estratos. El estrato 1 va a notificar al interior de un edificio. El estrato 2 va a notificar en el interior y exterior de un edificio. Por ejemplo, un campus universitario que tiene múltiples edificios, necesitaríamos tener una notificación, un SS de estrato 2.
En el estrato 3 significa a medios de notificación a personal a través de medidas individuales, MNS, para receptores distribuidos. Esto es, digamos, a través de una integración con una plataforma de notificación que a los 500 empleados de un edificio se les abra una ventana en su computadora que diga hay una condición de incendio en tal nivel, hay que hacer tal, ¿no? O que les llegue un SMS o bien la misma plataforma de CLS que les hablaba, que les llegue una notificación tipo push diciendo que hay un incendio. Eso sería un estrato número 3. Y estrato 4 por radio o teledifusión, como por ejemplo el sistema de notificación de sismos de la Ciudad de México. No es precisamente un sistema de comunicaciones de emergencia porque no nos dice nada, solo se emite un tono, pero bueno, ya estamos o están bien entrenados para interpretar esta señal y evacuar, ¿no? Entonces, estos son los 4 estratos en los que puede clasificarse los sistemas de comunicaciones de emergencia. Siguiente slide. Pueden ser de una vía, pueden ser por voz o alarma, pueden ser de notificación masiva para grandes áreas. Tenemos unas bocinas de HyperSpike que cada una de las bocinas puede tener una cobertura de hasta 2 kilómetros de radio. Estas se llaman HyperSpike. Con 3 bocinas de esas protegemos un aeropuerto completo en todo su exterior, claro. Entonces, de notificación para receptores distribuidos o de comunicaciones de emergencia bidireccionales, donde ya no solo es del tablero de control a los amplificadores y hacia las bocinas, sino que desde algún otro punto del edificio puede tomarse un micrófono y tener el mensaje de viva voz o hablar con quien está en el tablero de control, un sistema bidireccional. Siguiente slide. Estación de supervisión. Aquí hablamos cuando tenemos estación central, estación propietaria y estación remota. Cuando hay alguien que está monitoreando desde el mismo sitio o desde un centro de monitoreo, el sistema de alarma de incendio. Aquí está todo lo que se tiene que ver con esta clasificación de estación de supervisión. Siguiente slide. El capítulo 14 está vacío. Este capítulo, puedes dar 2 clics más, por favor. Hace referencia a las estaciones de alarmas públicos. Ahí su servidor, estoy ahí en Boston en la conferencia de NFPA, que es la National Fire Protection Association el año pasado. Estas estaciones que están en las calles de las principales ciudades. Y bueno, históricamente en Estados Unidos, por los métodos de construcción que allá usan, ha habido incendios devastadores, como es el incendio de Boston en 1874 o el incendio de Chicago, que casi termina con la ciudad, ¿no? Alrededor de 1876. Y bueno, allá se usan mucho estas estaciones. En el lado derecho está un pequeño video que no sé si, no creo que dura un poquito, es un poquito largo, pero bueno, esas estaciones nosotros las fabricamos también. Acá en México esta norma no considera sistemas de alarmas de incendio públicos. Como muchos saben, en las principales ciudades ya hay sistemas de seguridad. Y bueno, aquí ya están interconectados a los C2, C4, C5 que centralizan estas llamadas que pueden ser desde un tema de robo hasta un tema de un choque, hasta probablemente pues un tema de un incendio, ¿no? Y ahí los centros de monitoreo ya envían a los bomberos. Entonces esto no está considerado en la NMX 069. Siguiente slide. Existe en el capítulo 15 los sistemas de estación única y múltiple y sistemas domésticos. Sí, también habla esta norma sobre los sistemas de aplicación residencial o para negocios pequeños, que aquí sí están permitidos los detectores de baterías, estos detectores autónomos que llamamos, que no reportan a ningún panel, que no tienen batería de respaldo, que solo notifican con un sonador, que no sé si llega a los decibeles, no tienen notificación visual, no están supervisados. Esos detectores
sí están aprobados para aplicación residencial o para comercios pequeños, llámese una tienda, una tortillería, etcétera, pero no deben de ser utilizados en edificios con un grado de riesgo medio o alto. El grado de riesgo se determina en la NOM 002. Siguiente slide. Bueno, si ya tenemos todo el tema del diseño de dispositivos de iniciación, notificación, inspección previo y mantenimiento, voceo, función de control de emergencias, estaciones de supervisión. Ahora, ¿quién va a evaluar que un sistema esté cumpliendo con la norma, no? Aquí habla del proceso de evaluación de la conformidad. Esta es una nueva oportunidad de negocio que se abre para el mercado mexicano, porque habrá unidades verificadoras, que reitero, ahí estamos trabajando con CONAPS y con AMRASI en establecer el perfil y los requerimientos de estas unidades verificadoras, a las cuales los usuarios finales van a acudir para evaluar la conformidad de un sistema. Obviamente el diseñador o el instalador no puede ser juez y parte. No puede ser yo te diseñé, yo te instalé, yo te programé, yo te mantengo, entonces pues yo te digo que estoy evaluando la conformidad. Debe de ser un tercero que tenga este perfil de unidad de inspección o unidad verificadora. Eso se establece en el capítulo 16. Viene la concordancia con normas internacionales. Bueno, no es equivalente directamente a ninguna norma, aunque sí mencionamos, y dice en el capítulo 18 que la principal referencia es la NFPA 72. Me parece que este es el último apartado de la norma. ¿Le puedes dar el siguiente slide, por favor? Pero también es importante, y aquí voy a volver al tema del diseñador del sistema. Dice aquí que debe de ser desarrollado con lo establecido por personas experimentadas. Estas personas son los que deben de contar con un certificado, que es el estándar de competencia 0955 o comercialmente llamado CEDASI, Certificación de Diseño de Alarmas contra Incendios. Siguiente slide. Este programa, bueno, es CEDASI para alarmas, CETRASI para rociadores. Si es de su interés, desarrollarse para proveer servicios a estos sistemas o instalarlos. Estas son dos credenciales que sí o sí deben de buscar. Siguiente slide. Aquí obviamente no vamos a hablar de rociadores porque en Honeywell ni siquiera hacemos rociadores, pero sí del CEDASI porque es pues tenemos digamos la mayor parte del mercado con nuestra marca, y por eso estamos impulsando la profesionalización en el diseño y bueno, este estándar es el propósito que tiene, servir un referente para la evaluación y certificación de las personas que diseñan sistemas, que prácticamente debe de conocer toda esta norma. Alguien que conoce bien la 069 y que sabe sobre la documentación mínima requerida, los cálculos, etcétera, bueno, puede sin problema pasar este estándar. Siguiente slide. Bueno, aquí viene un poco del proceso, cómo es el estándar. Tiene una parte teórica, el examen, tiene una parte práctica donde literalmente se le entrega un plano de determinadas características y el diseñador debe de generar los entregables. Siguiente slide. Muy bien, pues hasta aquí. Estamos 10 minutos fuera de tiempo, pero espero les haya parecido de interés esta norma. Los exhorto aquí a conseguirla bueno, aquí está el correo de Daniel o con un servidor. Yo atiendo directamente así, como estoy respaldándolos en todo como fabricante en la comercialización de nuestros productos, pero también en la asesoría, en la consultoría para temas de normativos. Ahorita hablamos de temas muy generales, pero existen, cada vez los arquitectos son más creativos y diseñan estructuras caprichosas, ¿no? Con curvas cónicas, con alturas, y hay veces que nos topamos con verdaderos retos para proteger un inmueble. Pues ahí estamos nosotros para apoyarles, en asesorarlos, en determinar la tecnología adecuada y
las coberturas o criterios de diseños adecuados. Entonces, pues nada, estamos en la parte de preguntas. No sé si hay algo por ahí en el chat, Oswaldo, o hay alguien que quiera abrir el micrófono para resolver sus dudas. ¿Qué tal, Alonso? Sí, mira, aquí tenemos unas preguntas que fueron puestas al inicio de la presentación. Aquí podemos tomar unos minutos para resolverlas. Nos comenta aquí Jorge Antonio Domínguez, ¿la instalación de sistema contra incendios se puede certificar o alguna manera de avalar que la instalación está aprobado y cumple su función? Hoy en día no existe esta unidad verificadora. No existe de tal manera que hay empresas cuya trayectoria avala, digamos, o puede avalar o ser un consultor para avalar un sistema de detección de incendio esté funcionando y operando conforme se diseñó. Esta función también suelen hacerla en algunos casos las aseguradoras, ¿verdad? Lamentablemente, nuestros bomberos y nuestras áreas de protección civil no están capacitados para realizar estas funciones. Por eso es que en muchos casos, si me ha tocado ver fábricas de colchones, de textiles, que llega Protección Civil y les dice, sí, con tus detectores de baterías estás bien, lo cual no es correcto, ¿verdad? Entonces, sí existen algunas empresas que tienen esa área de consultoría, pero no existe algún cuerpo en las autoridades y reitero, la unidad de verificación o de inspección todavía no está activa para realizar estas funciones. Ok, muy bien. Viene otra pregunta de Pedro Rosales. Dice, cuando una NMX se vuelve obligatoria, ¿es retroactiva? Me refiero, si se tiene sistema de operación por 3 años y después sale una norma y el equipo que se tiene en operación no cumple, ¿se tiene que hacer una nueva reinversión para cumplir? No, estas normas no son retroactivas. Buena pregunta. Es un buen, será algún argumento que los usuarios finales podrían buscar. Si no, pues es que yo ya tengo operando 5 años, ya no debo de cumplir. Hasta el día de hoy estas normas no son retroactivas. Yo creo siempre, y el argumento de venta, quienes nos dedicamos a esto, pues siempre vamos a apelar a la salvaguarda de la vida de las personas y de la continuidad de las operaciones de los negocios de nuestros clientes y generalmente empujar por estos argumentos más que por un tema de cumplimiento de una norma. Esa sería la recomendación. Ok, muy bien. Viene otro comentario, dice, bueno, ¿podrías profundizar un poco entre la diferencia entre el sistema basado en desempeño y el prescriptivo? Héctor Martínez. Sí, el diseño prescriptivo es el que mencionamos, todo lo que platicamos en este webinar y todo lo que hace referencia esta norma es para diseños prescriptivos, donde ya hay una cobertura determinada, ya sabemos las variables del detector térmico respecto de su altura, del detector de humo respecto de flujo de aire, de los estrobos que si tienen 185 candelas te cubren 25 metros, por ejemplo, o de la pérdida de decibeles en los dispositivos audibles. Todo esto es prescriptivo. El diseño basado en desempeño que no está incluido en esta norma es un diseño en el cual el diseñador debe de argumentar o justificar en base a pruebas y a documentos sobre cómo se va a comportar el humo, por ejemplo, de determinado tipo combustible, ¿no? En determinada área, con cierta temperatura, con ciertos cambios de aire por hora, donde las variables, y como lo dice su nombre, está basado en el desempeño puntual de algún tipo de actividad que se va a realizar en determinada área. Es un diseño muy especializado. Esto está más regido por existe una organización que se llama SFPE, que tiene una guía de diseño basado en desempeño, es la Society of Fire Protection Engineers. Y bueno, vamos a un tema de ingeniería mucho más profundo, ¿verdad?
Entonces, pues sí, estaría interesante hacer un webinar donde entremos más a detalle sobre el diseño basado en desempeño. Ok, bueno, algunas preguntas sobre la presentación. En el transcurso del día va a estar en línea y en la página de Syscom va a estar la grabación para los que gusten consultar nuevamente. Vienen otras preguntas, dice, bueno, dice, buenos días, ¿cómo se le avisa al elevador que el incendio es en planta baja o si solo recibe una señal de alarma por un relevador? A los elevadores generalmente tendremos módulos de relevador en el cuarto de máquinas de elevadores, donde cuando se activa un detector, te va a cerrar un circuito en el relevador y vas a notificar para que estos elevadores ya generalmente tienen esta función, ¿no? De alarma, entonces ya ellos hacen la función de bajar. Existen dos tipos de llamado de elevador, uno que se llama primary recall y otro alternate recall. El primary recall va a bajar el elevador a la planta baja, siempre y cuando el detector del lobby de planta baja no esté activado. Si este está activado, entonces el elevador debe hacer el alternate recall e irse a un nivel alterno. Esto se hace pues mediante la programación ya per se de los sistemas. Todos nuestros sistemas tienen esas funciones en la programación para hacer este llamado primario y llamado alterno. También existe otra función que se llama shutdown, que es cuando se llega a activar un detector en el cubo de los elevadores, no en la cabina, sino en el cubo. En este caso debe también la cabina pararse en el nivel más próximo, abrir sus puertas y se desenergiza el elevador. Estas serían las tres funciones principales de control de emergencias en elevadores. Ok, dice aquí otro comentario, dice, soy distribuidor e instalador, ¿puedo al mismo tiempo ser certificado en SEDASI? Sí, la respuesta es sí puedes. Por favor, ahí escríbele un correo a Daniel Romero o Oswaldo para que te pasen mi contacto o para que ellos te compartan esta información. Creo que ya la tienen, donde están los requisitos para las evaluaciones SEDASI. Yo soy evaluador de este certificado. Tenemos, de hecho, una evaluación el próximo mes en Guadalajara y habrá como 3 o 4 en el transcurso del año. Lo más adecuado es tener hay un examen de ubicación, ¿no? Es como un tipo de examen de prevalidación de que conoce los términos y lo necesario para aplicar a esta evaluación, o si es el caso, pues se hacen las recomendaciones para que se desarrolle si le hace falta fortalecer el conocimiento en algún área. Ok, nos hacen el comentario del tema de dónde pueden consultar las normas, descargar las normas o visualizarlas. Por favor, te voy a pedir, esta norma ya la tiene Daniel Romero, si me hicieras el favor, Oswaldo, de hacer llegar la norma pues a todos los asistentes para que la tengan de consulta. Reitero, pues generalmente debería de estar en la web, pero hay veces que ahí los enlaces de Segov no están activos, no sé qué pasa, pero la pueden buscar tal cual por su nombre. NMX 069, SCFI-2020, PDF, y por ahí debería de mandarlos. Y si no, ahí te agradecería, Osvaldo, si podrías apoyarme con la difusión. Claro que sí, aquí lo consultamos. Muy bien, aparentemente ya son todas las preguntas, todos los demás hablan de lo mismo, de las presentaciones, de las normas, dónde conseguirlas. Nosotros vemos aquí lo interno para compartirlas con mucho gusto. Pues ya sería todo. No sé si quieres agregar algo más, Alonso. No, pues nada más exhortarlos a seguirse preparando, a certificarse, quienes ya están en sistemas de Firelight, que brinquen a Silent Night, a Fahrenheit, quienes ya están en este nivel, que brinquen a Notifier, porque las capacidades de cada marca pues son cada vez de mayor integración. Y sí, seguro muchos ya lo saben, por eso están aquí, pero el mercado de alarma contra incendio es un mercado que está en crecimiento
y el momento en que la NOM 002 llame al cumplimiento obligatorio de la 069, vamos a tener bastante demanda de trabajo porque ya no será una opción de carácter voluntario, sino será obligatorio que todos los inmuebles de grado de riesgo medio y alto tengan un sistema de alarma contra incendio. Entonces, pues se viene un futuro muy prometedor. En Honeywell estamos para apoyarles en las especificaciones de sus proyectos, en asesoría, en lo que sea necesario para que estén preparados para atender todos estos requerimientos de sistemas de alarmas contra incendios. Y pues no me resta más que agradecerles por su tiempo. Estoy a sus órdenes, Alonso Aguilar, y muchas gracias, Oswaldo, por apoyarnos con a coordinar este webinar. No, muchas gracias, Alonso, por la plática bastante interesante. Muchas gracias a todos los asistentes. Aquí nada más me llegaron 3 últimos comentarios. Están llegando más, pero ya por tiempo ya lamentablemente no podemos atenderlos. Bueno, más te quisiera comentar esos 3 últimos, Alonso, rápidamente. Para que no se nos vayan aquí que alcanzaron a llegar, ¿verdad? Siguen llegando, pero ya no podemos por tiempo. Dice, hemos diseñado estos sistemas desde hace tiempo, al igual que la instalación. ¿Podemos ser una unidad verificadora y continuar diseñando? Sí, sí pueden ser, o sea, si ustedes pueden tener las distintas credenciales, hoy es el SEDASI, este año esperamos ya sea, estamos ahí trabajando con la entidad mexicana de acreditación para tener los requisitos y perfil deseados para las unidades verificadoras, y obviamente si está certificado en una marca, pues también deberás poder justificar con tus usuarios que estás preparado para instalarla y programarla. Entonces, puedes especializarte obviamente más en todo el campo de servicios que se pueden dar a esta industria. Lo que sí ocurre mucho en los proyectos es que a veces quien diseña no construye, y quien construye no hace el comisionamiento, o quien hace el comisionamiento no hace la inspección. Esto, pues, es por obvias razones, reitero, uno no podría ser juez y parte. A veces las constructoras, los usuarios finales, contratan de manera independiente estos 3 servicios para que se asegure, pues, el cumplimiento de cada fase del proyecto. Pero esta no es ninguna barrera para que tú y tu empresa se desarrollen en todas las especialidades, ¿no? Ok, muy bien. Para obtener la información de la certificación de SEDASI, pues eso ya lo vamos a compartir junto con lo que nos han solicitado. Lo investigamos y pasamos alguna liga, ¿verdad? Y viene otro comentario último, dice, a ver si, dice, el sistema de incendio que es pública se puede distribuir aquí en México en caso de que lo llegaran a pedir en un fraccionamiento. ¿El sistema de incendio que qué, perdón? A ver, el sistema de incendio que es público, casi creo que se refiere, Sí, Raúl, el de Raúl Public. Rivera. Ok, sí lo podemos vender, podemos vender estas estaciones, se llaman Alarm Box. Sería interesante, el primer proyecto de alarma pública aquí en México. Sí, lo fabricamos, lo comercializamos, no es requerido por las autoridades, pero si tiene alguna aplicación privada, ya sea como menciona un condominio o inclusive un parque industrial donde sus requerimientos sean altos, pues por supuesto que podemos vender estas estaciones de alarma públicas. Excelente. Pues bueno, ya las siguientes preguntas, comentarios los vamos a Si me contestar las ya puedes por medio. mandar, Osvaldo, Claro, sí, mándamelos los que hayan faltado resolver, y ahí les damos respuesta con mucho gusto. claro que sí. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos por su tiempo. La verdad, muy interesante la plática, bien importante es toda la norma. Y pues seguimos con los webinarios de Syscom sobre sistema de detección de incendio. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta la próxima.